Tú que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, Padre mío, yo vengo delante de ti. Yo vengo, mi Señor, necesitado de tu presencia. Yo vengo necesitado, mi Señor, de tu consejo. Yo vengo necesitado, Padre, de todas las cosas. Y también tu pueblo, Padre, tiene necesidad y está necesitado de todo, mi Señor. Padre mío, ten misericordia y ten piedad de nosotros. Y te ruego, Padre mío, que por favor tú ayudes, Padre bendito de la gloria, en esta hora te pido que ayudes, Padre, a mi hermana Teresa. Ayuda también a mi esposa. Y ayuda, te pido, a mi hermano Gerardo. Vengo atando y ligando ese demonio de alcoholismo. Y le declaro cerrada la trompa a ese demonio de alcoholismo que ataca a mi hermano Gerardo. Declaro avergonzado ese demonio. En el nombre de Cristo Jesús lo expulso afuera de la casa de mi hermana Teresa. En el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando todo lo negativo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que tomes el control de los aires, toma el control de este lugar, Padre mío. Toma el control, mi Señor, y por favor te pido que me des el denuedo de tu palabra y que me ayudes a transmitir el mensaje claro, Padre, para que tu pueblo escuche. Todos aquellos que me siguen por las redes sociales, Padre, que puedan entender tu palabra, que puedan entender el mensaje, que puedan entender qué es lo que tú estás transmitiendo en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio, todo lo que se quiere rebelar en contra nuestra. Lo ato, lo ligo y lo reprendo y lo declaro enmudecido por la autoridad que tú me diste, en el nombre de Jesucristo, por la espada del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, en esta hora, yo quiero transmitir este mensaje con respecto a la Pascua, con respecto a lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Nosotros tenemos que preparar el momento para la Pascua espiritual. En aquel tiempo la Pascua ocurrió literalmente con los hebreos. También ahora nosotros también participamos del cuerpo y de la sangre del Señor cuando nosotros tomamos el pan y tomamos la Santa Cena, el cáliz, o sea que es el vino. O sea que muchas veces hay muchas cosas que de muchas maneras lo llaman, pero la verdad es una, que es la cena que se presentó cuando Jesús llamó a la cena a los 12 discípulos. Pero él mismo les dijo que participarían de su cuerpo y de su sangre, que el cuerpo iba a ser partido por ellos y su sangre derramada por la humanidad. Pero Dios nos habla también con respecto a la Pascua. La Pascua es Cristo. La Pascua es la libertad, es la paz que debemos de tener nosotros para poder entender realmente el misterio que Dios va a hablarnos en esta hora. Hay muchos que de muchas maneras hablan lo que es la Santa Cena, lo que hizo Jesús, pero yo tengo una sola, que es lo que dice la Biblia, que dice que es el cuerpo y es la sangre del Señor. Entonces nosotros por fe, cuando tomamos el cuerpo, que es el pan, y el vino, que es figura de la sangre del Señor, para tener parte con Él, porque Él mismo dijo: todo aquel que no coma mi cuerpo ni beba mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces vamos a tratar la manera de explicar esto. No voy a explicar lo que es la Santa Cena, sino que voy a explicar lo que ocurrió en la Pascua, un poco de lo que es la Pascua, ¿verdad? Entonces vámonos a Marcos capítulo 14, versículo 12.
Entonces dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Marcos 14, en el versículo 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Miren qué importante lo que los discípulos le dicen a Jesús. Para poder celebrar la Pascua, tenemos que estar en paz, comer el pan sin levadura, o sea, la palabra de Dios sin mezcla. Sin mezcla tenemos que comer la palabra de Dios, porque ellos dijeron para preparar, ¿verdad?, la Pascua, y en ese entonces era la fiesta de los panes sin levadura. O sea, la levadura hincha. Si se da cuenta, hermana, cuando una masa de pan no se le echa levadura, no crece el pan, ¿verdad? Porque no sé si mi esposa sabe también eso, ¿va? Ajá, no se esponja, no se crece, pero cuando se le echa la levadura, va, un pan bofo, se infla, va, pero es como que no tiene nada dentro, porque cuando se apacha así, se aplasta, queda poquito porque se infló nada más, ¿verdad? Entonces dice que no le echaron levadura, o sea que estaba sin levadura. Entonces era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo a nosotros? Que para que nosotros preparemos el momento de la Pascua, para que comamos la Pascua, porque la Pascua es el Cordero de Dios, tenemos que estar en paz, y realmente tenemos que comernos la palabra sin añadirle a la palabra, sin quitarle a la palabra, sin alteraciones a la palabra, sino que tenemos que entender lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta hora, y así mismo yo transmitirles a ustedes, para que ustedes entiendan lo que es comer algo que no lleva levadura, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, si yo soy un hipócrita y vengo y les predico a ustedes la palabra, se las voy a predicar con hipocresía. Si yo soy un mentiroso, yo les voy a predicar a ustedes la palabra con mentira. Si yo soy un adúltero, yo les voy a predicar a ustedes la palabra como un adúltero. Si yo soy un arrogante, soy un soberbio, yo les voy a predicar, a transmitir el mensaje a ustedes con soberbia, con orgullo, con arrogancia. Entonces ya esto ya va contaminado. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que procurar a presentarnos dignos para poder transmitir el mensaje. ¿Y quién es el que nos hace dignos? Es Jesucristo. Pero cuando nosotros le obedecemos a Él, pero cuando no le obedecemos, no somos dignos de venirnos a parar en el púlpito a predicar la palabra de Dios, porque ustedes no son ningunos perros, ustedes no son ningunas bestias, ustedes no son ningunos cerdos, ustedes no son ningún animal, ustedes son almas vivientes, ustedes son almas de Jesucristo. Por lo cual yo tengo que procurar a transmitirle la palabra limpia, a transmitirle la palabra con verdad, a transmitirles el mensaje con sinceridad, a transmitirles el mensaje con temor y temblor, que tengo un Dios arriba que todo lo ve, y que un día me tengo que presentar delante de Él y darle cuenta que yo fue lo que hice con ustedes, que fue lo que yo hice con la palabra de Dios que Él me confió a mí. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces era la fiesta de los panes sin levadura, pero los discípulos le preguntaron a Él en dónde debería de ser preparada
la Pascua, para que comiera Jesús con los discípulos. Es lo que les estoy transmitiendo aquí y vamos a ir viéndolo poquito a poquito. Entonces vámonos al versículo 13. Ahí mismo en 14 hay muchas citas, pero a mí me gusta explicar punto por punto las cosas. ¿De qué me sirve agarrar un montón de citas bíblicas y no es poderles explicar qué es lo que estoy tratando de que ustedes me entiendan, verdad? Entonces vamos al versículo 13. Dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Le dijo que iban a encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua y que a ese hombre siguieran. Yo le pudiera preguntar a usted, mi hermana, ¿qué es un cántaro? ¿Qué figura hace un cántaro? Pues un cántaro es así como... Ajá. Pero ¿qué figura hace en el ser humano un cántaro? No sabe, ¿verdad? Ok, yo tengo que enseñarles para que cuando alguien les pregunte, ustedes van a saber qué contestar. Porque no, por eso es que dice la palabra que dice que Jesús mismo dijo: mi pueblo por falta de conocimiento perece, pero, ¿verdad? Por falta de conocimiento, pero conocerá la verdad y la verdad os libertará. Y por eso él dijo, él se puso triste, se puso a llorar, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que estaba perdido, era una oveja sin pastor, era una oveja que no tenía conocimiento, aquel pueblo que no se le enseña, aquel pueblo que no sabe nada, en que tengan en lo literal un pastor, pero espiritualmente no tienen pastor, porque no les enseña nada. Entonces por eso ahorita vamos a ir viendo qué es lo que Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, nos va a transmitir en esta hora, para que nosotros aprendamos y vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces yo le voy a explicar. Mire, el cántaro es figura del alma, es una vasija y llevaba agua. El agua, ¿qué figura hace? El agua es pues algo vivo, ¿no? O sea, el agua es Cristo, ¿no? El agua es la verdad que está diciendo. El agua es Cristo, el agua es la palabra. El Espíritu Santo también es figura del agua. Mire qué tremendo está esto, porque llevaba un cántaro lleno de agua, ¿verdad? Entonces el cántaro es figura del alma y el agua es figura de la palabra. O sea que el ministro que tiene el mensaje correcto para poder transmitirlo es aquel ministro que prepara el momento para que, ayudado por el Espíritu Santo, prepare ese momento, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para que espiritualmente coma la Pascua. Porque si el ministro no transmite lo correcto, la palabra correcta, no se prepara el momento para poder comer la Pascua. No se prepara el terreno, no se prepara espiritualmente el mover del Espíritu. No se prepara el momento de poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo para poder comer la Pascua, para poder comer el Cordero. Porque Él es el Cordero. Y Él mismo dijo: el que no me coma a mí, dijo, no tiene parte conmigo. Y el que no me beba a mí, dijo, ¿verdad? Volverá a tener sed. El que me beba a mí, dijo, no tendrá sed jamás. El que me coma a mí, no tendrá hambre jamás. Entonces es claro que nosotros tenemos que preparar ese momento. Y vamos a ir viendo poco a poco. O sea de que aquel hombre que llevaba el cántaro y lleno de agua es figura de los ministros, es figura del ministro que lleva el cántaro, lleva su alma
llena de la palabra genuina de Dios y que transmite con verdad la palabra del Señor al pueblo. Eso es, por eso les dijo él: a el hombre que lleva el cántaro con agua, ese seguí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿A quién es que tenemos que seguir nosotros? A Cristo. A Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de usted. Exactamente, por medio del ministro que lleva el mensaje genuino de Dios. Porque si el ministro no tiene el mensaje genuino, ¿cómo vamos a seguir a Cristo entonces? Si a quien vamos siguiendo es al engaño. Porque el ministro no nos enseña lo correcto y nos enseña las cosas livianas, nos enseña a ser ambiciosos, nos enseña a ser egoístas, nos enseña a muchas cosas que nosotros no debemos de practicar como hijos de Dios. Entonces no tenemos a quien seguir, porque ese que vamos siguiendo, ese lleva el cántaro sin agua. Y para más ajuste de penas, vamos a leerlo una vez más. Dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ok, a ver, léelo tú ahí, ¿qué dice? No ves ahí. Es la misma cita, hombre. Marcos 14, versículo 13. Y envió a 2 de sus discípulos. Léelo duro porque para que capte la cámara. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa. ¿Ahí también? No, solo el 13, pero está lo mismo, dice lo mismo. Tal vez en otras versiones dirá diferente, pero es lo mismo. Pero dice seguirle, dice. Lo siguieron, ¿verdad? Él llevaba el cántaro de agua, pero ¿dónde sería que llevaría el cántaro? Me imagino que en el hombro, porque mismo que lo iba a llevar en la cabeza, ¿va? Era un hombre, o lo podía llevar en el brazo. No sé, la Biblia no dice que dónde lo llevaba, no sé si en otras versiones, ¿va? Pero la cosa es de que dice que llevaba el cántaro lleno de agua. O sea, que llevaba el alma llena de la palabra de Dios, genuina. Y a ese seguirle, les dijo. Entonces, el pueblo, la oveja, tiene que saber a quién seguir. No es nomás solo de seguir a cualquier pelón, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal que yo les transmita mentiras a ustedes, ¿verdad? Que no son. Entonces, ¿quién es el que tiene la responsabilidad ahí? El ministro y también el pueblo. El pueblo tiene que tener conocimiento de la palabra. Por eso es que el pueblo debe leer su Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia, qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el conocimiento viene a través de practicar de rumiar la palabra. Porque si no leemos la Biblia no tenemos conocimiento. Entonces es importante que nosotros leamos la Biblia para que nos demos cuenta qué es lo que está diciendo el ministro, ¿verdad? Y el pueblo tiene que saber a quién seguir. No es nomás solo de agarrar y irse a meter uno a una iglesia y ya está todo. No, es que por eso es importante que la oveja se dé cuenta qué clase de ministro es. Por ejemplo, si yo no enseño la verdad, ¿verdad? Entonces para la oveja no va a aprender nada, ni tampoco va a poder preparar el momento de la Pascua espiritual. Pero yo tengo que transmitir la verdad, porque yo sí tengo temor de Dios. Yo tengo temor que Dios me condene allá cuando me presente delante de Él. Yo veo que yo no estoy hablando en mal de nadie, pero tengo que hablar la verdad, porque de eso me mandó Dios. Hay un montón de ministros que solo de bendecir y de bendecir y de bendecir hablan. Y que mira que este trabajo no es para ti, deja este trabajo y agarra otro. No, es codicia, ¿verdad? Yo no puedo dejar un trabajo y si no tengo otro, ¿qué voy a hacer? Necesito primeramente pedirle la guianza a Dios para poder dejar un trabajo, pero sin la ambición.
pero por ser ambicioso, ¿qué pasa a veces muchos ambiciosos? Que Dios les permite, están pidiendo otro trabajo y Dios les permite otro trabajo. ¿Y qué pasa cuando agarran otro trabajo? Ya no tienen tiempo de ir a la iglesia. ¿Quién fue ese que les dio el trabajo? ¿Sería Dios o sería el diablo que se los dio? Dios permitió, pero el diablo se los dio. Y ya no tienen tiempo de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué son? Ambiciosos, muertos de hambre, la mera verdad. Entonces debemos de tener cuidado con estarle metiendo ambición al pueblo. Al pueblo no se le puede meter ambición. Al pueblo hay que bendecirlo. Y yo felicito a aquellos ministros que bendicen al pueblo. Pero bendecir al pueblo es, por ejemplo, yo vengo y le digo, yo la declaro bendecida, hermana. Yo la declaro bendecida a mi esposa. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo y que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Vengo bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bendecidos en el Espíritu, sean bendecidos en el alma, sean bendecidos en el cuerpo, porque Dios bendice en orden. Tienen que ser bendecidos en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero si yo vengo solo metiéndole la ambición del cuerpo, que sean bendecidos en el cuerpo y el alma toda hambrienta, porque no les transmito la verdad, ¿verdad que está mal eso? Entonces esos ministros van a tener que entregar cuentas allá arriba y ahí van a ver lo que Dios va a transmitir aquí en esta hora por la palabra de Dios. Entonces, vamos al versículo 14, dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Miren lo que le preguntaron los discípulos al hombre. Le dijeron, dice el maestro, ¿dónde está el aposento alto? Y el hombre les enseñó el aposento alto. ¿Será que un ministro que no predica la verdad puede enseñarle al pueblo dónde está el aposento alto? A ver, antes de decir yo quién es el aposento, ¿quién es el aposento, hermano? Usted no se preocupe, aquí estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. A mí el Espíritu Santo me enseña antes de venirles a enseñar a ustedes. Porque si el Espíritu no me enseña a mí, entonces ¿cómo yo les puedo enseñar a ustedes? ¿Quién sería el aposento? La iglesia. ¿Qué dices tú? Yo soy el aposento. Jesús. A Jesús. Jesucristo es el aposento alto. Él es el aposento alto en el que debemos de entrar nosotros. En ese aposento tenemos que procurar entrar, en el aposento que es Cristo. Ahí tenemos que procurar a entrar. ¿Y quién nos va a llevar ahí a ese aposento real y verdadero? El ministro guiado por el Espíritu Santo. Es que no es nomás solo de venir a agarrar la Biblia y yo te bendigo, y yo aquí y yo allá, y yo haciendo disparates. No, la palabra hay que saberla usar. No es nomás solo de agarrarla a su propio antojo uno. O sea, aposento, ¿qué es un aposento? Es hospedaje. ¿Y en dónde nos hospedamos nosotros? En Cristo, ¿verdad? Porque Él es la paz. El Espíritu Santo es la paz en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está el aposento alto? En Cristo. Él es el aposento alto. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Vemos que aquí tiene 14 esta cita bíblica donde habla del aposento alto y es hospedaje, ¿verdad? Entonces, el 14, vamos a ver, esto me gustó a mí. El 14 es el número de matrimonio. El número 14 es número de matrimonio. Sí, el número de matrimonio es el 14. El 14 es el número perfecto de la novia para casarse. No estoy diciendo que 14 años espiritual, no. Estoy hablando del número 14. Pero como son 2 veces 14,
Entonces, vamos a ver. 2 veces 14 son ¿cuánto? 28, ¿verdad? Ok. Se suma 20 y 8. Entonces, ¿qué número da? 36. No, 10. el 10 también da el 20 y da el 8. 8. ¿Cuánto dices que da el 10? 8, repítemelo por favor. Ok, mira, es 20 y 8. Es 28. Sí, son 28. Pero entonces también tenemos que ver algo muy importante aquí, que de estos números también sale el número 10. Pero también vemos que es el 20 y es el 8. El 10, ¿qué es el 10? Prueba para perfección. ¿Y el 20 qué es? Sacerdocio. ¿Y el 8 qué es? Reinicio. Ok, mire qué tremendo está esto. O sea, de que para hospedar en el aposento alto, el ministro tiene que tener el 10, que es la perfección. Y tiene que tener el 20, que es el sacerdocio, un verdadero sacerdote guiado por el Espíritu. Y tiene que tener el 8, porque tiene que tener el reinicio en la vida él, para que lleve al pueblo al encuentro con Cristo y tenga el reinicio el pueblo. Porque el 8 es el número de Jesucristo. Es el reinicio para nuestra vida, Cristo. Y si el ministro que está en el púlpito no lleva el cántaro de agua, ¿cómo puede tener la perfección? ¿Cómo puede tener el 20, el 10 que es la perfección? ¿Cómo puede tener el 20 que es el sacerdocio? ¿Cómo puede tener el 8 que es el reinicio? ¿Verdad que no lo puede tener? Porque no lleva el cántaro con el agua correcta. No lleva el cántaro con agua, sino que lleva su alma vacía de la palabra de Dios, porque lo que él hace es transmitir la palabra no correctamente como Dios quiere que se transmita. Entonces, ¿cómo puede llevar al pueblo al 10 que es la perfección? ¿Y cómo puede llevar al pueblo al 8 que es el reinicio? ¿Verdad que no puede? En lo espiritual. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Hay pueblo que no se percata y está uno hablándoles y enseñándoles, y ellos la oyen las predicaciones, pero tienen unos ministros que no enseñan nada. Hay algunos ministros que yo sé que sus ovejas miran lo que son prácticas, hechicerías, de adivinaciones, de cosas negativas, y sus pastores ni en cuenta. Y yo, que no soy su pastor, me doy cuenta de lo que están haciendo ellos. Pero ¿qué clase de pastor es ese? ¿Cómo? ¿Qué cuenta le van a pedir allá arriba? Ya van a ver lo que Dios me dijo hoy a través de la palabra. Ya van a ver. Es de temblar y de tener temor nosotros los que predicamos en el púlpito. Y yo no estoy amenazando a nadie, porque rapidito sale un carnal ahí, todo perdido, hablando en mal, porque no entiende el mensaje que Dios le está mandando. Y Dios no está mandando para juzgar a nadie, sino para libertar, para que el pueblo no perezca, ni tampoco el ministro. Amén. Entonces, vamos al versículo 15. Oigan lo que dijo: y él os mostrará un gran aposento alto. ¿Quién es el gran aposento alto? Cristo. Ya, muy bien, ahora ya aprendimos que Cristo, ¿verdad? El gran aposento alto es Cristo. Entonces vamos a repetirlo una vez más: y él os mostrará un gran aposento alto. ¿Quién va a mostrar ese aposento alto? ¿Ah?
¿Quién les va a mostrar el gran aposento alto? El ministro guiado por el Espíritu Santo. Ok, vamos una vez más. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Miren, el ministro genuino es el que prepara el momento para que el pueblo entre a ese gran aposento. Cuando un ministro está orando, cuando un ministro está clamando, cuando un ministro está rogando, cuando un ministro está suplicando, cuando un ministro está gimiendo, cuando un ministro hace vigilia, cuando un ministro ayuna, cuando un ministro lee la palabra, cuando un ministro se abstiene de malas palabras, cuando un ministro no critica cosas que no debe de meterse a criticar, cuando un ministro se aparta del mal, ese es el que le enseña al pueblo cómo el pueblo debe de entrar al gran aposento alto preparado, dice la palabra. Entonces es importante que el pueblo se dé cuenta realmente que enseñar se necesita saber para poder enseñar. Porque no es nomás solo de abrir la boca, porque a veces abrimos la boca hasta de más. Y lo que hacemos es condenarnos nosotros mismos y perder al pueblo. Porque el pueblo no se percata de qué está aprendiendo, qué está comiendo. Por eso la palabra de Dios dice: no te comas nada. No te comas nada que te den. Si preparan un banquete y te llaman a la mesa, no te comas nada que te vaya a hacer daño. Pone cuchillo a la garganta, dice la palabra. Mejor córtate la garganta antes de comerte lo que no sirve. Increíble. Entonces es importante que nos demos cuenta. Y Él os mostrará un gran aposento alto. ¿Quién es el aposento alto? Ya vimos que es Cristo, ¿va? Entonces nos muestra el aposento alto, porque el pueblo no puede llegar al aposento alto. Si la palabra dice que en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, si no estoy mal, Efesios 4:11, dice que Jesús levantó a los 5 ministerios, dice, al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro, con tal de que sea edificada la iglesia. Una iglesia que sea sin mancha, sin arruga. O sea, una iglesia dispuesta, una iglesia preparada para el Señor. Pero si el ministro no sabe cómo llevar al aposento alto al pueblo,